Es viernes 12 de mayo de 2017. En una oficina del Servicio Nacional de Salud en Londres, una trabajadora administrativa intenta abrir un archivo rutinario cuando, de repente, el cursor se congela. No es un error común de Windows. En la pantalla aparece una ventana roja, tosca, con un mensaje que hiela la sangre. Tus archivos han sido cifrados. Un contador digital empieza un descenso implacable hacia cero, exigiendo un pago en una moneda digital de la que pocos han oído hablar para devolver el acceso a la vida misma de ese hospital. Pero no es solo Londres. A miles de kilómetros, en Madrid, las pantallas de la sede central de Telefónica se tiñen del mismo rojo. En Alemania, los carteles de las estaciones de tren dejan de mostrar horarios para mostrar la misma demanda de rescate. En China, universidades enteras pierden años de investigación en un parpadeo. Algo se está propagando por los cables de fibra óptica a una velocidad que desafía la comprensión humana. No es un virus que espera a que hagas clic en un enlace engañoso. Es algo que parece moverse por el aire, saltando de una computadora a otra sin permiso, sin rastro y sin rostro. ¿Cómo es posible que un código digital sea capaz de paralizar quirófanos, detener fábricas de automóviles y dejar a oscuras a ciudades enteras en menos de 24 horas? ¿Quién tendría el poder de convertir una herramienta de oficina en un arma de sabotaje global? Y, lo más inquietante de todo, ¿de dónde salió la llave que permitió abrir estas puertas que se suponían inexpugnables? Para entender este caos, debemos retroceder a las sombras de la inteligencia estatal. Durante años, las agencias de seguridad más poderosas del mundo han buscado vulnerabilidades en el software que todos usamos. Imagina que cada sistema operativo es una fortaleza. Pues bien, estas agencias no siempre avisan al constructor si encuentran una grieta en el muro. En lugar de eso, guardan esa grieta en secreto para usarla como una entrada trasera en operaciones de espionaje. Una de estas debilidades, apodada Eternal Blue, fue descubierta y guardada celosamente por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Era la llave maestra definitiva, diseñada para infiltrarse en casi cualquier computadora del planeta que utilizara el sistema Windows. Sin embargo, en un giro digno de una novela de espionaje, el guardián fue burlado. Un grupo misterioso de piratas informáticos conocidos como The Shadow Brokers logró robar este arsenal de armas digitales y, tras intentar venderlo sin éxito en una subasta oscura en Internet, decidió liberarlo al mundo de forma gratuita por puro despecho o ideología. La llave maestra estaba ahora en manos de cualquiera con una conexión a la red. El mundo digital estaba sentado sobre un barril de pólvora, y solo hacía falta que alguien encendiera la mecha con un programa capaz de replicarse a sí mismo. Ese programa fue WannaCry. A diferencia de otros ataques que requieren que el usuario cometa un error, este ransomware funcionaba como un organismo biológico altamente contagioso. Se aprovechaba de un protocolo de red que las computadoras usan para compartir archivos e impresoras entre sí. Una vez que una sola máquina en una red local se infectaba, el código escaneaba silenciosamente a sus vecinas, encontraba la grieta de Eternal Blue y se instalaba en ellas en cuestión de segundos. No necesitaba correos electrónicos, no necesitaba que nadie aceptara una descarga. Era un incendio forestal digital. El impacto fue inmediato y aterrador porque atacó los cimientos de la infraestructura crítica. En el Reino Unido, las ambulancias tuvieron que ser desviadas porque los médicos no podían acceder a los historiales de los pacientes ni ver los resultados de las radiografías. En Rusia, el Ministerio del Interior vio cómo sus sistemas se bloqueaban. En Francia, las plantas de Renault detuvieron su producción para evitar que el virus se extendiera a las máquinas de ensamblaje. El mundo estaba presenciando por primera vez una guerra cibernética total donde el campo de batalla no eran servidores militares, sino la vida cotidiana de millones de personas civiles. La pregunta que recorría los pasillos de las agencias de inteligencia era simple pero devastadora. Si el código era tan potente, ¿por qué pedir un rescate tan pequeño de apenas $300 por máquina? ¿Era una operación criminal para ganar dinero o algo mucho más siniestro destinado a probar la vulnerabilidad del planeta? Mientras el caos se apoderaba de los monitores de medio mundo, un joven de 22 años llamado Marcus Hutchins, que vivía con sus padres en una pequeña localidad costera de Inglaterra, observaba la situación desde su habitación.
Marcus no era un agente del gobierno ni un experto de una gran firma de seguridad. Era un analista de malware independiente que operaba bajo el alias de Malware Tech. Al analizar el código de WannaCry, Marcus notó algo extraño, una línea de texto que parecía no tener sentido. El programa intentaba conectarse a un dominio de Internet específico, una dirección compuesta por una cadena de letras sin lógica aparente que terminaba en .com. Curioso, Marcus descubrió que ese dominio no había sido registrado por nadie. Por apenas $11, compró la dirección, pensando que así podría rastrear la magnitud del ataque. Lo que no sabía era que, al activar ese dominio, acababa de presionar, casi por accidente, un interruptor de apagado global. El código de WannaCry estaba diseñado con una condición. Antes de infectar una computadora, verificaba si ese dominio específico existía. Si no recibía respuesta, procedía a cifrar los archivos. Pero si el dominio estaba activo, el virus simplemente se detenía. Marcus había encontrado el kill switch. De repente, la propagación masiva que amenazaba con derribar Internet se frenó en seco. Sin embargo, esto no era el final, sino el inicio de un misterio mucho más profundo. ¿Por qué un arma digital tan sofisticada, basada en herramientas de la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, tendría un punto de falla tan ridículamente simple? Algunos expertos sugirieron que era una medida de seguridad de los propios creadores para detener el ataque si perdían el control. Otros pensaron que era un error de principiante en medio de una obra maestra del sabotaje. Pero mientras Marcus era celebrado como un héroe accidental por la prensa mundial, las autoridades empezaron a mirar con lupa quién era realmente este joven y cómo había logrado detener el ataque tan rápido. El alivio fue temporal. Aunque el interruptor detuvo las nuevas infecciones, miles de sistemas seguían bloqueados y el pánico no disminuía. Las empresas se enfrentaban a un dilema ético y práctico: pagar el rescate en Bitcoin o perderlo todo. Pero aquí surgió otro detalle inquietante. Los atacantes no tenían una forma automatizada de saber quién había pagado y quién no. Era un sistema de cobro caótico, casi artesanal, que contrastaba violentamente con la elegancia técnica de la infección. Esto alimentó la teoría de que el dinero nunca fue el objetivo principal. Si no era por dinero, ¿qué buscaban? ¿Fue un ejercicio de poder, una distracción para una operación mayor, o quizás una represalia política? El rastro digital era confuso, pero todas las pistas empezaban a apuntar hacia un solo lugar: una nación que ya había estado bajo los reflectores por ataques informáticos previos y que parecía estar perfeccionando el arte de la guerra asimétrica en el ciberespacio. La conexión con Corea del Norte empezó a ganar fuerza cuando los investigadores de Google y Kaspersky encontraron fragmentos de código en versiones tempranas de WannaCry que eran idénticos a los utilizados por el grupo Lazarus, una unidad de élite de piratas informáticos vinculada al régimen de Pyongyang. Este grupo ya era famoso por el hackeo a Sony Pictures y el espectacular robo al Banco Central de Bangladesh. Sin embargo, atribuir un ataque digital es como perseguir una sombra en un laberinto de espejos. Los atacantes suelen dejar banderas falsas para incriminar a otros países. A medida que la investigación avanzaba, la figura de Marcus Hutchins dio un giro dramático. Pocos meses después de salvar al mundo, mientras regresaba de una conferencia de seguridad en Las Vegas, el FBI lo detuvo en el aeropuerto. La acusación no tenía nada que ver con WannaCry, sino con un virus antiguo creado años atrás. El héroe que detuvo el incendio resultó tener un pasado en las zonas grises del Internet, lo que añadió una capa extra de ambigüedad a una historia donde los villanos y los salvadores a veces comparten el mismo teclado. La detención de Marcus Hutchins en suelo estadounidense envió ondas de choque a través de la comunidad de seguridad informática. El mismo joven que había sido invitado a programas de televisión y aclamado por su genialidad, ahora se enfrentaba a décadas de prisión. Las autoridades afirmaban que, antes de ser el salvador de Internet, Marcus había colaborado en la creación de un troyano bancario diseñado para robar credenciales. Este giro inesperado puso de manifiesto una realidad incómoda. Muchos de los defensores más brillantes de nuestro mundo digital comenzaron sus carreras en los foros clandestinos donde se gestan las amenazas. Mientras Marcus luchaba su propia batalla legal,
el mundo seguía lidiando con las cicatrices de WannaCry. A pesar del interruptor de apagado, el ataque había dejado al descubierto una negligencia sistémica. Microsoft había lanzado un parche de seguridad meses antes del ataque, pero miles de organizaciones, desde agencias gubernamentales hasta corporaciones multinacionales, no lo habían instalado. La burocracia, el miedo a que las actualizaciones rompieran sistemas antiguos y la falta de inversión en informática se convirtieron en los mejores aliados del ransomware. El misterio de la autoría continuaba siendo el centro de un debate diplomático de alto nivel. Si bien los indicios apuntaban a Corea del Norte, la técnica utilizada planteaba dudas razonables. El grupo Lazarus era conocido por su precisión quirúrgica y su capacidad para robar cientos de millones de dólares sin dejar rastro durante meses. En cambio, WannaCry parecía un experimento que se salió de control. Era como si hubieran tomado un motor de un coche de carreras de la Fórmula 1, robado a la agencia de espionaje de Estados Unidos, y lo hubieran montado en un chasis oxidado y mal construido. Las billeteras de Bitcoin asociadas al ataque apenas recaudaron una fracción de lo que se esperaba dado el daño causado. Esto llevó a algunos analistas a pensar que los desarrolladores de WannaCry podrían haber sido programadores de bajo nivel trabajando para el régimen, quienes, bajo una presión inmensa para entregar resultados, simplemente unieron piezas de código que no comprendían del todo. Pero más allá de quién apretó el gatillo digital, el verdadero giro en la historia fue la revelación de la vulnerabilidad de la cadena de suministro de seguridad. El hecho de que una herramienta creada por un gobierno para la defensa nacional terminara siendo el arma utilizada para atacar sus propios hospitales y los de sus aliados, provocó un debate ético sin precedentes. ¿Tienen los gobiernos la obligación moral de informar a las empresas de software sobre los errores que encuentran, o es legítimo que los guarden para su propio uso en inteligencia? WannaCry fue la prueba viviente de que las armas digitales no se pueden contener para siempre. Una vez que el código se filtra, no hay forma de recuperarlo. Es un virus persistente que no conoce fronteras ni lealtades. Mientras la limpieza de los sistemas continuaba, surgió otra pregunta inquietante. ¿Qué pasó con el dinero recaudado? Las 3 cuentas de Bitcoin vinculadas al ataque fueron vigiladas de cerca por investigadores de todo el mundo. Durante meses, los fondos permanecieron intactos, como si los atacantes tuvieran miedo de mover el botín bajo la mirada atenta de miles de analistas. Sin embargo, en agosto de ese mismo año, las billeteras se vaciaron. El dinero fue movido a través de diversos mezcladores y servicios de intercambio para borrar su rastro. Fue un recordatorio silencioso de que, a pesar de los esfuerzos internacionales y de la intervención de héroes accidentales, los perpetradores seguían ahí fuera, observando desde las sombras del Internet profundo, esperando el momento adecuado para desplegar su próxima creación. La arquitectura de Internet, diseñada originalmente para la confianza y la comunicación abierta, se había convertido oficialmente en el nuevo territorio de la Guerra Fría del siglo XXI. A medida que el polvo se asentaba tras el estallido inicial, la comunidad técnica comenzó a diseccionar las entrañas de WannaCry con una precisión casi forense. Lo que descubrieron fue una paradoja tecnológica. Por un lado, el motor de propagación era una obra maestra de la ingeniería militar, capaz de infectar cientos de miles de sistemas en cuestión de horas sin interacción humana. Por otro lado, el sistema de cifrado y la interfaz de usuario parecían el trabajo de un principiante. Para alguien sin conocimientos técnicos, esto se puede explicar de forma sencilla. Era como si un grupo de ladrones hubiera conseguido los planos secretos de la bóveda más segura del mundo, pero una vez dentro, no supieran cómo cargar el botín o hacia dónde escapar. Esta desconexión reforzó la idea de que los atacantes habían unido piezas de rompecabezas que no les pertenecían originalmente, creando un híbrido inestable que terminó devorándose a sí mismo antes de cumplir su supuesto objetivo económico. El impacto psicológico, sin embargo, ya era irreversible. WannaCry rompió la burbuja de seguridad en la que vivía la sociedad moderna. Hasta ese momento, el término ransomware era algo que le pasaba a otros, a individuos descuidados que hacían clic en anuncios sospechosos. Pero ver cómo las pantallas de los hospitales se bloqueaban y cómo la infraestructura de naciones enteras temblaba ante un código invisible cambió la narrativa para siempre. Se hizo evidente que nuestra dependencia de sistemas operativos antiguos y sin parches era un talón de Aquiles de proporciones épicas.
El mundo entendió que la seguridad informática no era un lujo de las empresas de tecnología, sino una cuestión de salud pública y seguridad nacional. Las preguntas sobre la responsabilidad de Microsoft y de la propia Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se volvieron ensordecedoras. Si el gobierno sabía que existía esta vulnerabilidad, ¿por qué no ayudó a cerrarla antes de que fuera robada? El debate sobre si las armas digitales son inherentemente peligrosas para sus propios creadores se instaló en el corazón de la política internacional. Mientras tanto, en el frente legal, el caso de Marcus Hutchins seguía su curso. El joven que había detenido el ataque se encontraba en una especie de limbo, convertido en un símbolo de la compleja relación entre los hackers y la ley. Su historia servía como un espejo de la propia evolución de Internet, de un espacio de experimentación y travesuras juveniles a un campo de batalla de alta intensidad donde los errores del pasado pueden volver para perseguirte en el momento más inoportuno. Marcus se convirtió en una figura polarizante. Para algunos, un mártir de un sistema judicial que no entiende la cultura hacker. Para otros, una prueba de que los límites entre el bien y el mal en el ciberespacio son mucho más delgados de lo que nos gusta admitir. La ironía era casi insoportable. El hombre que salvó la infraestructura global estaba siendo procesado por el mismo sistema que él había protegido. Pero lo más inquietante no era lo que se había descubierto, sino lo que permanecía oculto. A pesar de los esfuerzos de las mejores agencias de inteligencia, nunca se encontró una prueba irrefutable que vinculara directamente a un individuo específico con el teclado que lanzó el ataque. Los informes oficiales señalaban a una dirección, pero las dudas persistían. ¿Y si WannaCry fue solo una distracción? ¿Y si el verdadero objetivo no era el dinero ni el caos, sino medir la capacidad de respuesta de las naciones occidentales ante una emergencia digital total? El ataque sirvió como un simulacro global, revelando exactamente cuánto tiempo tardaban los gobiernos en reaccionar, qué sectores eran los más vulnerables y quiénes eran los expertos capaces de detener la infección. Fue una lección magistral de inteligencia, financiada involuntariamente por las víctimas que pagaron el rescate y por los ciudadanos que vieron sus servicios interrumpidos. El escenario estaba listo para algo mucho más grande, y WannaCry era solo el prólogo de una nueva era de inseguridad permanente. Hoy en día, el rastro de WannaCry parece haberse desvanecido de los titulares, pero su sombra es más larga de lo que imaginamos. Marcus Hutchins, tras un proceso legal agotador, fue finalmente sentenciado a libertad supervisada sin tiempo de cárcel, gracias a que el juez reconoció su papel crucial en la detención del ataque y su evidente redención como profesional de la ciberseguridad. Sin embargo, el mundo que él salvó aquel fin de semana de mayo ya no es el mismo. WannaCry fue el catalizador que obligó a las potencias mundiales a tratar el espacio digital como un dominio militar, al mismo nivel que la tierra, el mar o el aire. La vulnerabilidad Eternal Blue, aquella que la Agencia de Seguridad Nacional guardó en secreto y que terminó incendiando el planeta, se convirtió en una lección sobre los peligros de acumular armas cibernéticas sin medir las consecuencias de su filtración. Se demostró que, en el mundo del código, una vez que el genio sale de la lámpara, nadie puede volver a encerrarlo. Lo más perturbador es que la estructura de WannaCry sigue viva. A pesar de los parches y las actualizaciones, aún existen millones de dispositivos en países en desarrollo o en industrias críticas que siguen siendo vulnerables a ataques similares. El virus no murió del todo, simplemente mutó. Sentó las bases para ataques posteriores aún más agresivos y sofisticados como NotPetya, que causó daños económicos mucho mayores bajo el pretexto de ser un ransomware cuando, en realidad, era un arma de destrucción de datos pura. La pregunta que queda en el aire después de casi una década no es si volverá a ocurrir un evento de esta magnitud, sino cuándo sucederá y si esta vez habrá un interruptor de apagado esperando ser descubierto por un analista solitario. Estamos en una carrera armamentista donde el campo de batalla es el disco duro de tu computadora y la infraestructura que sostiene tu ciudad. Mirando hacia atrás, el ataque nos dejó una reflexión inquietante sobre la fragilidad de nuestra civilización digital. Una sola línea de código, escrita quizás en un sótano de Pyongyang o en un edificio gubernamental en Washington, tiene el potencial de detener el corazón de un hospital al otro lado del océano.
Somos más interdependientes de lo que estamos dispuestos a admitir, y nuestra seguridad depende de un hilo tan fino como un dominio de Internet de $11. Al final, WannaCry no fue solo un virus informático, fue un recordatorio de que, en la era de la información, el conocimiento es el arma más poderosa y el silencio de quienes encuentran las fallas puede ser el error más costoso de la historia. ¿Estamos realmente protegidos ahora o simplemente estamos viviendo en el ojo de una tormenta que apenas está comenzando a cobrar fuerza? El misterio de quiénes fueron los verdaderos arquitectos y cuál era su fin último sigue enterrado en las profundidades de la red, esperando a que alguien más decida encender la mecha. Si este recorrido por las sombras del ciberespacio te ha resultado fascinante, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los gobiernos deberían revelar siempre los fallos de seguridad que encuentran, o es legítimo que los guarden para su propia defensa? Tu participación ayuda a que este tipo de historias lleguen a más personas. Dale me gusta al video si valoras la investigación detallada y suscríbete para no perderte nuestro próximo análisis sobre los eventos que cambiaron el curso de la tecnología moderna. La historia digital se escribe cada segundo y aquí te la contamos para que no te quedes a oscuras. Hasta la próxima.